Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Suburkula Frikokun, 17, Onur Seyitaran, 27, fueron invitados de Akangense del periódico Ourrillet. El famoso periodista hizo una entrevista muy sincera con actores jóvenes y exitosos. Onur Seyitaran y Suburkula Frikokun, protagonistas de la serie de televisión cuya reputación ha traspasado las fronteras de Turquía, han respondido a las preguntas formuladas. Antes de entrar en detalles, te agradecería que me compartieras tus pensamientos al final del vídeo. Periodista, sus nombres en la serie son Asiye y Daruk. Tienes una gran base de fans llamadas Dor. Siempre estás en la agenda de las redes sociales. Incluso una foto que compartes es suficiente para entusiasmar a tus fans. ¿Cómo hiciste eso? Onur Seyitaran, disfrutamos cada momento de nuestro trabajo. Trabajamos duro en nuestras escenas, a veces no es una historia en la serie, pero creemos que es como si estuviéramos contando nuestra propia historia. Esto se refleja en la audiencia, y estamos muy contentos por ello. Periodista, aunque te quieren mucho, no hay información detallada sobre ti. Empecemos por conocerte. Frikokun, mi madre es ama de casa, mi padre trabaja por cuenta propia. Pero me ha interesado el arte desde mi infancia. Traté de tocar un instrumento, bailé, pero lo que más divertí fue en la actuación y recibí formación. Todavía estoy continuando mi educación. Ya en este trabajo empecé cuando tenía 5 años. Periodista, eres muy joven. ¿Tomaste esta decisión a esa edad? Frikokun, por supuesto, mi familia no me tomó a la fuerza, quería ver televisión y ser como los actores allí. Entonces insistí. Me quedé aquí mientras seguía amando lo que estaba haciendo. Ahora estoy en el último año del Departamento de Teatro de Bellas Artes de Pera. Periodista, tienes 17 años. Vas al plató, se publica el directorio, se convierte en agenda. Ganas una mariposa dorada. Y al día siguiente vas a la escuela y vas a clase. ¿No es difícil? Frikokun, también hacemos teatro en la escuela. Estoy en el escenario de nuevo. Así que no hay un gran cambio en mi vida. Mis profesores también son muy comprensivos. Periodista, Onur, ¿cómo comienza tu aventura? Onur Seyitaran, mi madre es ama de casa, mi padre se dedica a la industria textil. No había nadie en nuestra familia que se ocupara del arte. Empecé a imitar las películas que veía. Primero. En realidad, solía jugar al fútbol, pero siempre quise estar en el escenario. Quiero decir, tenía tanta emoción y entusiasmo. Siempre sentí que estaría frente a la cámara, que de alguna manera mostraría mi talento. Empecé con la formación actoral, y luego más ya llegado periodista. ¿A qué escuela fuiste? Onur Seyitaran, estaba estudiando en la Academia de Deportes de la Universidad de Alice, la dejé y pasé al Departamento de Sociología de la Universidad de Estambul. Por cierto, también gané un premio de la escuela a la que fui. Esto es increíble para mí. Periodista, ¿qué tan largos son sus nombres? Onur Seyitaran, como los delanteros brasileños, ¿verdad? ¿Risas? Periodista, sí. Especialmente el signo de agua Frikokun. Porque eligieron 3 nombres. Frikokun. Todos querían poner su propio nombre. Mi hermana se llama Suzan, compatible lo llamaron Agua, por lo que el nombre de mi padre era Buran, y Burku se produjo a partir de ahí, pero estoy usando Fate. Es largo, pero creo que suena como el nombre de una estrella. Risas. Periodista, ¿qué ha cambiado en su vida en 3 años? Frikokun, de todos modos, no soy una persona que salga mucho, no me gusta ir a lugares y divertirme afuera, así que no hubo restricciones para mí. Por supuesto que hay problemas de confianza, sobre todo con los amigos, hay montones de amigos. Hay que ser más selectivo con los amigos. Onur Seyitaran, antes de este trabajo, estaba acostumbrada a vivir aislado. Formé un grupo con mis amigos del pasado, tengo 4 o 5 amigos de la escuela secundaria y la universidad. Pienso lo mismo sobre las personas que traeré a mi vida, estoy acostumbrado a estar solo de todos modos. Creo que cuanto más sola está una persona, más se enfoca en su desarrollo personal. Periodista, ¿cuánto significa para usted actuar para ser una celebridad? Onur Seyitaran, para mí, no tiene nada que ver con la fama, la actuación es una profesión que disfruto mucho y estoy feliz de estar en ella. Hago este trabajo porque es mi profesión y porque me encanta. La popularidad solo vale la pena. Frikokun, algunas personas se vuelven famosas, quiere pensar en qué dirección llegará. Si soy un cantante o un actor. El mío no es así. Actuar es mío, mi trabajo es como todo lo demás. Periodista, entonces quieres ser un buen actor, no una estrella. Onur Seyitaran, por supuesto que queremos ser ambos. Frikokun, ¿quién no querría? Onur Seyitaran, primero ser un buen actor, luego otras cosas, todo esto está en un paquete. Periodista, su número de seguidores en Instagram ha superado los 3 millones. ¿Cómo es ser observado por tanta gente? Frikokun, la fama no vino y nos encontró de repente, la buscamos, la queríamos y sabíamos que vendría, así que no hay nada que temer. Claro,
A veces pueden pasar cosas terribles, pero sigue siendo una consecuencia natural de la profesión que amamos. Onur Seyitaran, hice lo mismo. Estoy pensando, estas son las consecuencias naturales de este trabajo. De alguna manera, la falta de eso parece un problema. Por mucho amor que haya, significa trabajo está tan aprobado. Periodista, ¿qué cosas horribles? Yaz Kokun. Por ejemplo, se pueden enviar mensajes a nuestros parientes y familiares. Onur Seyitaran, cuando se comparte el amor, es hermoso, pero a veces pueden pasar situaciones exageradas. Periodista, por otro lado, recibes cumplidos extraños. ¿Cuál fue el cumplido más extraño que recibiste? Onur Seyitaran, mi favorito, mientras luzcas verde, no necesitamos árboles ni bosques, risas. Fade Kokun, me. Vienen cosas como moriré, me volveré loco. Periodista, ¿los seguidores y el éxito son directamente proporcionales? Onur Seyitaran, no. Tiene que ver con ser el centro de atención o estar en las áreas populares, de lo contrario, no significa que todos los jugadores con muchos seguidores tengan éxito. Fade Kokun, no es directamente proporcional, también hay quienes son seguidos solo. ¿Por qué es popular? Porque es hermoso. Onur Seyitaran, por ejemplo, no soy famoso, soy popular. Periodista, ¿quién es famoso? Onur Seyitaran, famosa Oya Abar, Sibel Khan, todos saben su nombre de memoria. Me parece que solo somos populares. Si queremos que esta popularidad dure mucho, tenemos que trabajar duro. Periodista, ustedes son socios muy dulces, pero exageraron un poco este asunto de ¿la asociación? ¿Onur todavía tiene la hebilla del personaje de Asille en su muñeca? Onur Seyitaran, me gusta, es un poco como ser dueño del negocio. En una escena del 7º episodio, Asille se recoge el cabello, Doruk ve que es más hermosa con el cabello suelto, y justo antes de ir al concurso de canto, Asille se abre el cabello y se coloca la horquilla en la muñeca. En la escuela secundaria o algo así, este es un mensaje al mismo tiempo, ¿quieres llevar algo al respecto? Lo mantuve exactamente en mi muñeca, solo me lo quité para que no se rompieran mientras nadaba en el mar. Por ejemplo, el brazalete en mi otra muñeca es un regalo de uno de nuestros espectadores. Me gusta llevar algo que pertenece a alguien, para guardar el recuerdo de ello. Periodista, ¿alguna vez alguien te dio una hebilla en la escuela secundaria? Onur Seyitaran, sucedió, incluso dediqué la hebilla de mi brazo a 2 chicas diferentes, risas. Periodista, ¿estabas enamorado de 2 chicas al mismo tiempo? Onur Seyitaran, no, en un momento en que yo estaba saliendo, la emoción juvenil de esa época. Periodista, ¿qué tipo de socios crees que eres? Yaz Kokun, después de decir cortar en el set, tu buen diálogo y buen acuerdo se reflejan en ti. Es alguien con quien puedo hablar fácilmente antes de las escenas, por lo que es fácil para mí Onur. Onur Seyitaran, conocemos mentalmente muy bien las deficiencias de los demás. Lo que nos puede entristecer, lo que falta. Donde él es infeliz, yo intervengo, y donde estoy deprimido, él, Destino Kokun, inmediatamente tratamos de levantarnos unos a otros. Periodista, ¿no hay nada que sean tacaños entre ustedes? Onur Seyitaran, hay momentos en los que no estamos de acuerdo en cuestiones que no están relacionadas con el trabajo, pero se trata de pequeñas diferencias de opinión. Periodista, el personaje de Doruk que interpretaste en My Brothers es un niño de una familia rica, mientras que Asille es una chica con un estatus financiero más bajo. ¿Crees que hay una diferencia entre el estatus y la riqueza en el amor? Onur Seyitaran, puede suceder, pero no debería suceder. Si 2 corazones se aman, no deberían ver nada como un obstáculo como Asille y Doruk, pero desafortunadamente parece que existen tales obstáculos hoy en día. Yaz Kokun, no creo que haya una diferencia de estatus en el amor, sé que es difícil hoy en día, pero yo soy un poco anticuado en estos asuntos. Periodista, bueno, como en esta historia, ¿el amor cambia a las personas? Onur Seyitaran, creo que el amor cambia a una persona porque dejas de ser egoísta y empiezas a pensar en la otra persona y comienza el autosacrificio. También hubo momentos en que cambié con el amor. Periodista, ¿qué crees que es peor, no enamorarse del todo o el mal final de todo? ¿Amor? Fade Kokun, absolutamente todos los amores terminan mal. Onur Seyitaran, creo que es mejor no enamorarse nunca. Estaré triste cuando termine lo malo, no nos metamos en líos sin ningún lío. Periodista, ¿qué tan efectiva cree que ha sido la belleza en su éxito? Yaz Kokun, 0 para mí. Debido a que Asille no es un personaje que deba ser hermoso en absoluto, incluso escuchó mucho sobre «Viste bien a Asille». Onur Seyitaran, te llaman trotó en español. Yaz Kokun, sí, pero estoy feliz de interpretar a un personaje así. Moldeo mi esfuerzo de acuerdo a mi carácter. Onur Seyitaran, estamos haciendo un trabajo visual. Pero la belleza también es para mí una imagen limpia, y creo que debería protegerse en nuestra vida privada. Periodista, ¿qué nos puede decir que nos sorprende el uno al otro? Onur Seyitaran, el destino llora en algunas escenas.
Mira a Asiye y Daruki, dice lo dulces que son y llora. Yazkokun, estoy un poco emocional, pero tampoco lloro en voz alta. Vivo todas mis emociones intensamente y las mantengo al alcance. Encontré esto muy útil en términos de actuación porque quiero experimentar cada emoción para poder reflejarla bien. Periodista, ¿cuáles son sus sueños para el futuro? Onur Seyitarán, mi mayor sueño es hacer cine en España, estoy aprendiendo un idioma. Incluso fui a Barcelona este verano. Destino Kokun, en primer lugar, todos deberían conocerme, toda Turquía debería conocer mi nombre y mis obras. Después de Turquía, ¿quién no querría irse al extranjero de todos modos? Creo que llegará el momento. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.